Hola Valeria, bienvenida. Sí, esto es hoy. No sé si es jueves hoy, pero sí, esto es hoy ahora y en vivo. Bienvenida Valeria. Mientras nos vamos conectando, ¿me puedes comentar de dónde sos? Hoy parece que veo los mensajes. Esto es una lotería. Hay días que veo los mensajes, hay días que no veo. Es tema de la configuración e ir aprendiendo. Desaprendiendo por un lado y aprendiendo por otro. Así es la vida constantemente. De Bolivia, qué bonito Bolivia. Conozco por foto nomás. Acá estamos de Uruguay. A ver quién más está por ahí conectado. Estamos iguales, Valeria. Yo tampoco la entiendo mucho. Y cuando creo que la voy entendiendo parece que me cambian algo y no la entiendo tampoco. Y así es un poco el mundo del ego, de la ilusión, ¿no? Se trata de que nos cambien todas las piezas del rompecabezas para hacernos creer que es verdad el mundo, ¿no? Y el curso hace todo lo contrario. El curso siempre va en el mismo camino, ¿no? Del desaprender las creencias, los conceptos, la felicidad falsa del mundo. Y el mundo hace todo lo contrario, ¿no? Nos cambia todas las piezas rompecabezas, nos hace estresar, ponen unas leyes para una cosa, otras para otra. La tecnología es lo mismo. El Facebook se manejaba de una manera hace 6 meses, ahora se maneja de otra. En las redes sociales todo lo mismo. Pero en fin, bueno, tenemos que tratar de amar al mundo desde esa mente uno y saber que el mundo es así. Porque es una forma de testificar que el mundo es real, que el mundo es cambio y que el cambio es renovarnos y toda esa teoría que tiene el universo, ¿no? Y aparece una galaxia y ya nos distraemos y parece que encontramos a Dios en la galaxia, pero es parte del mismo truco del ego. Sí, sí. Gracias a Dios me he despertado y cada día soy más consciente de hasta qué modo nos dejamos atrapar el ego, ¿no? Nos dejamos envolver en ese truco que alimentamos inconscientemente. Por eso somos conscientes de las redes sociales, pero a la vez agradecemos que gracias a ella también estamos acá comunicándonos. Entonces, bueno, es como una bendición para todos esos hermanos que están ahí en Facebook intentando reencontrarse ellos mismos también, ¿no? Por un lado quieren agradar a la sociedad y por otro lado quieren tener su dinero y sus cosas que queremos todos acá en este mundo. Y bueno, lo importante es transformar todo eso que pensamos con el Espíritu Santo para no juzgarnos nosotros mismos, porque en realidad todos queremos también la tecnología y aprender y capacitarnos. Pero cuando vamos en este camino del curso, todo esto va en contra y tenemos que aceptar que sí que va en contra. Y la paz de Dios es siempre la misma, el amor siempre es el mismo. Evangelina Echevarría, bienvenida Evangelina, muchas gracias. Solís Mataojo, men uruguaya, muy bien. La Valleja, gracias. Renovar a veces es morir, para despertar la conciencia, ¿no? Claro, en realidad es un sentimiento de morir, pero es así, es experimentar la muerte a través de la mente, ¿no? Quien muere es esa mente que se siente separada de ese silencio eterno que somos, de ese amor, que ese es un poco el juicio final que vamos a hablar hoy en el texto. No necesariamente hay que morir el cuerpo físico, pero el ego nos dice siempre,
que muera el cuerpo para conocer a Dios, por ejemplo, o para conocer el silencio. No se trata de eso. Yo morí en un cuerpo a los 32 años, que comento en muchos videos, y experimenté una sensación de paz en un momento, pero después la conciencia seguía en esos pensamientos, en esa mente dormida. Por lo tanto, la muerte no es la solución física. Sí, la muerte de creencias, de pensamientos, de percepciones, pero es una muerte amorosa, ¿no? Es como ir resignándonos a los deseos, a los apegos, eh, a las teorías del mundo, a todo lo que hemos aprendido en el pasado, y nos quedamos con lo que nos sirve hoy, ¿no? Por ejemplo, yo tenía unos conceptos odiosos hacia el maestro de escuela, que fue un maestro que me enseñó a escribir y a leer, porque él enseñaba a su manera, con un poco de violencia, pero era parte de cómo él sabía enseñar. Entonces hoy lo perdono a él y le agradezco que gracias a ello estoy escribiendo en el teclado, gracias a esos padres también que tuve, que no fueron especialmente amorosos, pero dieron lo mejor de ellos, y puedo comunicarme hoy, ¿no? A través de ellos, fueron mis maestros también. Pero cuando voy a buscar a Dios, tengo que soltar todo eso. Tengo que olvidarme hasta de escribir, porque no es necesario tener eso en la mente. Eso es una memoria que no se borra, queda ahí. Cuando la entregamos al Espíritu Santo y nos desentendemos de todo, esa memoria aparece en nuestra mente de vuelta, ¿de acuerdo? Aparece, es como aprender a cocinar nuevamente, ¿no? No nos olvidamos de cocinar, pero tenemos que soltar esa necesidad de cocinar, soltarla, la preocupación en que cocinamos, ¿no? En nuestros hijos, soltarla todo soltarlo. Cuando lo soltamos y estamos en este instante, hacemos que ese instante sea presente. Y cuando nos encontramos con el hijo, o el momento de cocinar, el Espíritu Santo nos da esa idea de qué cocinar, en vez del ego, de la preocupación del ego. Entonces soltamos todo el tiempo, soltamos esos pensamientos, esos deseos, esos aprendizajes viejos, ¿no? Y es soltar ese odio, esos pensamientos hacia esos maestros, hacia esos padres, es soltar el odio ese, soltar el especialismo, soltar la creencia de que yo era un burro cuando iba a la clase, por ejemplo, ¿no? Y al final, hoy me estoy sintiendo burro, y eso es lo que el ego no quiere, sentirse burro, sentirse tonto, un niño inocente. Parece que no sabemos nada, ¿no? Y encima parece que el que sabe un poquito se hace pasar porque sabe mucho y nos hace sentir más tontos. Entonces esa es la clave del ego, es para que nosotros engranemos en esas percepciones del mundo, ¿no? Para que engranemos y ataquemos. Es un mismo juego del ego, lo hace un padre, lo hace una madre inconscientemente, un hijo, pero lo hace nuestra misma mente ego. Por lo tanto, cuando estamos con Dios en nuestra mente, con esa mente uno, recordando el silencio que somos, el amor que somos, no le prestamos atención a ese que nos quiere juzgar afuera. No le prestamos atención. Lo observamos y sabemos, recordamos nuestro instante santo, le preguntamos al Espíritu Santo: ¿para qué estoy acá? ¿Para recordar la verdad o para juzgar y llevar a mi hermano al precipicio? Entonces escucharé a mi hermano, pero siempre desde esa mente de amor, y expandiré ese amor a ese hermano. Aunque mi ego diga, escúchalo, ponle atención, diré yo: Espíritu Santo, dime cuál es realmente el valor de estar acá, en esta situación, en este momento. Y ahí recordamos todo el tiempo quiénes somos. Pero claro, yo lo puedo comentar de la manera que yo lo he experimentado. Quienes no lo experimenten todavía tienen un largo trecho, pero si tienen un atisbo, pueden empezar con una frase del curso, por ejemplo: Dios es amor, no hay más paz que la paz de Dios. Hay momentos en los que nuestra mente está absorbida con pensamientos, con imágenes, con miedo, y si no hemos tenido un atisbo de la luz de Dios, del espíritu que somos, se nos hace muy difícil recordarlo y estar en paz. Por lo tanto, una frase del curso es lo mejor. Cuando recién nos levantamos, mi consejo es limpiar la mente, todos los sueños, entregarlos al Espíritu Santo, hacer un repaso mental con el Espíritu Santo. Eso es lo que yo hago hoy. Luego, con la lección, hago lo mismo. Se me viene otra memoria de un sueño que tuve, porque el ego
El ego lo quiere hacer tan real que incluso cuando soñamos con las mismas ilusiones que hacemos en día a día o que no pudimos hacer. Y es una estrategia del ego para mantenernos aprisionados en el mundo de la ilusión, ¿no? En el miedo, en la falta, en el falso amor, en las relaciones especiales, que tengo que ir a visitar a mamá todos los domingos o cada día, ¿no? O al cementerio a llevarle flores si no está. Todas esas relaciones, cuando en realidad soy uno con Dios, me doy cuenta que mamá, papá, mi hijo que se marchó de este mundo, quien sea, están como una conciencia de amor en mi mente, unidos en nuestra mente. Pero no en una mente que se siente culpable y que juicia y que quiere odiar y odiarse, sino en un espacio de amor donde solo hay compasión y silencio. ¿De acuerdo? Ni siquiera hay figura por el cuerpo físico, pero a veces lo recordamos como una figura física, es un símbolo de última. Podemos amar al cuerpo físico, claro, pero para amar al cuerpo físico tenemos que amarlo sabiamente, como Dios manda, sabiendo que somos una mente, no un cuerpo físico. Entonces, al amar esa mente que somos, ese silencio y ese amor que somos, amaremos a los demás, no como unos cuerpos, pero sí que a través del cuerpo representaremos ese amor que somos. A veces con una sonrisa, a veces con una mirada, a veces ni siquiera mirando ese cuerpo, sino pasando por el lado de un cuerpo y entregándole al Espíritu Santo ese cuerpo, esa mente. Y hablándole a ese hermano desde la mente, porque esa es la conexión verdadera del ser. Cuando le hablamos a un hermano de la mente, le llega la comunicación directa. Pero estamos tan aferrados al cuerpo que creemos que la comunicación tiene que ser así, ¿no? De un lado yo, del otro lado tú, o tú, o tú, o alguna clase presencial. Pero estamos tan arraigados en la mente que tenemos miedo de usar la mente para mandar mensajes amorosos, del perdón y todo eso. Porque ahí se nos revelará Dios, la luz, cuando nos perdonamos, cuando mandamos mensajes amorosos. Siempre con el Espíritu Santo, porque en realidad nosotros a veces queremos mandar mensajes que son en la etapa del odio, ¿no? Yo cuando pasé este proceso mandaba mensajes desde el odio de la mente, pero así lo sentía, tenía que expresar todo eso que callamos cuando éramos niños, ese odio hacia esa mamá, hacia ese papá, en ciertos momentos de la vida que nos enseñaron cosas que creemos que no fueran las mejores para nosotros. Entonces, muchos tenemos un niño muerto dentro, y el proceso del curso nos hace experimentar todo eso y sacar todo eso, ese odio que tenemos. En realidad el odio al final nos damos cuenta que es con nosotros mismos, pero eso no quiere decir que no lo proyectemos a medida que avanzamos en el curso, porque al final estamos tan atrapados en la mente ego, en el cuerpo, que la única forma de sanarnos es ver, imaginarnos que ese otro cuerpo lo matamos, lo herimos, ¿no? Y es una forma de eliminarnos nuestra mente. Eso es un acto simbólico por el cual deberemos pasar muchos. Quizás muchos no lo hagan así. Yo lo hice así, ese proceso. Tuve un tiempo que le daba hasta la bolsa de boxeo, pensando que eran otras personas que estaban ahí, ¿no? Que me habían hecho daño. Todo por el miedo a mirar adentro y sacar ese odio que había a mí mismo. ¿Y por qué? Porque si no me iba a hacer daño a mí mismo. Aunque en el momento que ya estamos pegando al puño, no estamos haciendo daño a nosotros mismos. Porque es un miedo, es una creencia tan arraigada que no proviene de esta vida, sino de muchas vidas. Por lo tanto, siempre el Espíritu Santo nos va a dar la herramienta que sea mejor para despertar a cada uno de nosotros. Para eso hay muchos maestros enseñando de muchas maneras distintas. ¿De acuerdo? Por eso también me gusta compartir a veces con ustedes las experiencias diferentes de perdón que a veces usamos. Y todas son correctas. Cuando nos equivocamos en una lección, por ejemplo, ¿no? Otros días me reía con mi mujer porque había estado ella, dice, un día entero haciendo una lección y había elegido a hacer rehén del ego, ¿no? La lección decía, ¿qué desea hacer? ¿Rehén de Dios o anfitrión del ego? Y la lección en realidad es al revés, ¿qué desea hacer? ¿Anfitrión de Dios o rehén del ego? Y cuando nos confundimos, hacemos la lección, ya nos sentimos culpables, ¿no? ¿A quién no le pasó? A mí también me pasó, de estar todo el día con esa lección, ¿no? Pero prestándole atención a las cosas del mundo. Porque estamos tan atrapados en este mundo, en el miedo a no tener, que la lección la dejamos para lo último del día. Cuando en realidad tiene que ser lo primero y lo básico de todo el día. Pero bueno,
tiempo al tiempo y momento al momento. Así que lo primero que nada, no sentirnos culpables por nada. Sí aceptar la culpabilidad. Aceptar la culpabilidad es algo muy importante en el transcurso del curso. Y eso es parte del juicio final. Evangelina, sí, bueno, estamos iguales. Sí, pero la paz de Dios va mucho más allá de todo esto. Eso es un atisbo a veces que nos presenta la vida para buscar el más allá, ¿no? Que hay el más allá. Muchas personas conocen una paz después que mueren, pero no es la verdadera paz de Dios. Es un atisbo, es un espacio de la mente donde nos da la impresión que nos deshacemos del cuerpo y sentimos que salimos del cuerpo. Pero esa no es la verdadera paz, eso es una ilusión también en la cual ahí está el Espíritu Santo siempre con nosotros, ¿no? Ahí nos guía el Espíritu Santo. Pero tenemos que volver a hacer más deberes, ¿no? Que es a despertar, porque es difícil despertar sin un cuerpo, a no ser las personas muy avanzadas que estemos en un curso milagro y que nos vayamos, es muy difícil. Habrán casos excepcionales, no lo sé. Nosotros tenemos la facilidad de tener un curso milagro. En realidad no vamos a un lugar de la mente cuando no perdonamos que tampoco haya absoluta paz ni creación. No solo que no hay paz, sino hay creación contacto. Porque cuando nos marchamos de este mundo en perfecta paz y con Dios y con el Espíritu Santo en mente, nos convertimos en maestros ascendidos y nos quedamos ahí con Jesús, como Jesús, unidos a Jesús, siendo mensajeros de la eternidad para más hermanos que van a seguir avanzando en este mundo al despertar. Entonces esa es la idea y ahí vamos a ser co-creadores con Dios, co-creadores con esa mente, no viendo a nuestros hermanos como cuerpos, sino sintiendo las mentes que se conectan a través de nosotros, guiando a esas personas para que continúen el despertar. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con la clase. El significado del juicio final. ¿Quién no le ha temido el juicio final? Uf, qué miedo hay acá. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Para desaprender esta idea podemos empezar, por ejemplo, diciendo acepto que no acepto lo que es el juicio final, ¿no? Y acepto que inconscientemente no quiero aceptar cuál es verdaderamente el juicio final ni lo quiero comprender y me perdono a mí mismo por creer que eso es verdad y te lo entrego a ti, Espíritu Santo, para que tú me ayudes a comprender el verdadero juicio final. ¿Cuál es el propósito del juicio final? Y te entrego a ti, Espíritu Santo, ese miedo que tengo inconsciente, como el miedo que soy consciente. Cuando hacemos esto es cuando avanzamos realmente. Esto lo hacemos a través del pensamiento, automáticamente después. Y a veces tenemos que detenernos en el texto cuando hay una resistencia a avanzar en el texto y aceptar esa resistencia y entregársela al Espíritu Santo, porque ahí aumenta nuestra fe con el Espíritu Santo, nuestra confianza con Jesús y con Dios, y eso nos hace crecer espiritualmente, crecer hacia la meta donde vamos. Pero muchas veces no aceptamos una parte del texto y leemos sin ir perdonando. Ya tenemos que
usar el texto de hoy como una oportunidad de perdonar cada parte del texto que escuchemos, ¿no? Y después la lección también. Esto es un avance maravilloso. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. Todo lo que yo recalco cuando tenemos tanta resistencia a perdonarnos. Si hace millones de años que venimos pensando de una manera, imagínense lo que demoramos en despertar, millones de años también. Pero eso no quiere decir que yo demore millones de años en despertar, sino que la conciencia colectiva de la humanidad, que la humanidad pueda tardar millones de años. Y eso dependiendo del grado de perdón que yo asuma en esta vida. Y el grado de perdón que asumamos todos en esta vida. Continuamos lo que dice. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Acá es cuando cortamos ese lapso de sufrimiento y de miedo, y eso es transmitido a las personas alrededor, ¿de acuerdo? Y eso hace que más personas se incentiven cuando llevamos a cabo el curso de milagros completamente. A lo primero parece que nos alejamos de las personas, pero es porque nos estamos acercando a Dios y a nosotros mismos. Luego vendrán las personas que nos están esperando ahí para recibir el mensaje, ¿no? Como yo me propuse empezar a enseñar el curso y acá están mis hermanos del otro lado acompañándome, si no hay uno hay otro, y así sucesivamente. Así es, porque en definitiva sabemos que lo único que nos dará felicidad es la paz mental, y que la felicidad está en el sentimiento que tenemos hacia nosotros mismos, la compasión y el amor, ¿no? Y a veces se nos manifiesta el amor hacia los demás, hacia un hijo, pero eso es parte del amor hacia nosotros mismos también, que está oculto dentro de nosotros. Por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. Atención, dice, por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió. Dios no emprendió ningún juicio final porque Dios es paz eterna, Dios es amor eterno. Dios es una energía divina creadora constantemente de amor. Quienes tenemos que emprender el juicio final somos nosotros hacia Dios. El juicio final es dejar todas las ilusiones del ego al Espíritu Santo a un lado, entregárselas todas, los conceptos, las virtudes, los apegos, todo. Ese sería el juicio final, para recordar quiénes somos. Por lo tanto, el juicio final es algo que nosotros tenemos que emprender. ¿Qué es esto? Emprenderá con mi ayuda, dice Jesús. El juicio final es la última curación, en vez de un reparto de castigos, por muchos que piensen que los castigos son merecidos. ¿Quién de nosotros no cree que tiene que merecer un castigo por un pecado que cree haber hecho, ¿no? O por un error? A veces creemos que los errores son muy grandes por habernos equivocado con una intención de hacerle mal al otro, pero en realidad no era la intención de hacerle mal al otro, sino salvarnos a nosotros, haciéndole mal al otro. Es que cuando el miedo está tan aprisionado, ni siquiera nos preguntamos si le hacemos mal al otro, sino simplemente creemos que nos hacemos bien nosotros para hacerle bien a nuestros hijos, o a nuestra madre, o a nuestro padre, y cometemos errores en la vida, pero siempre con una buena intención. Por lo tanto, el perdón
merece ser aceptado por ese mismo motivo, por el cual no hacemos en el fondo no hacemos con la intención de hacerle mal al otro. Mismo cuando hay personas, asesinos que matan a otra persona, la intención a veces es salvarse de ellos, tienen tanto miedo que creen que la salvación de ellos está en eliminar a la otra persona. Es que es el miedo, es que quien inventó este mundo, las guerras de dónde vienen, del miedo. Del miedo, el miedo a no sobrevivir, cada vez hay más millones de personas en el mundo. Por lo tanto, la salvación cada vez nos está apurando más también. Y son mentes separadas que se han proyectado en cuerpos separados y se van fragmentando en más cuerpos y parece que la comida no alcanza para el mundo. Y claro, y el informativo, todo el mundo tiene miedo, los presidentes, los políticos, todos tienen miedo. No es que lo hagan con una acción mala, sino que ellos quieren salvarse, ellos tienen una familia también. Y están proyectando en este mundo la salvación para 20 años más adelante, porque saben que la población mundial va aumentando, va aumentando. ¿Y a dónde vamos? Y vamos a otro planeta, entonces vamos a buscar vida en Marte, creyendo que la solución está ahí, claro. Muy convencidísimos. Todos de una mente separada de Dios, del ego. Por lo tanto, ya muchos maestros ascendidos ya no vienen a este mundo por ese mismo motivo, porque hay más para que comer, hay más que sacrificio en otros hermanos. Y ahí está Jesús, ¿no? Delante en el cielo mental, dándonos mensajes para despertar. Ken Goldman, muchos maestros más. Gary Renard pienso que va a ser otro maestro ascendido, aunque dice que le queda una vida más. No lo sé, quizás acorta esa vida. Todos nosotros, ¿cuántas vidas nos quedarán para despertar y volver a la tierra? Quizás la vida que viene pasamos hambre, en esta vida nos sobra de todo, ¿no? O en esta vida pasamos hambre y la próxima tenemos abundancia. Desde un miedo, ¿no? Esclavizando a otros o sintiéndonos especiales. O sea que, bueno, ese es un poco el juicio final también. Es muy extenso el tema. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. En primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. El Apocalipsis, esa necesidad de que haya una guerra, de que baje un Dios y destruya el mundo, o salve a algunos y haga daño a otros, ¿no? O un Jesucristo que creemos que tenemos que encarnar de vuelta para dar un mensaje. Todas esas creencias, ¿no? El Apocalipsis sería esa creencia de que tiene que el mundo destruirse totalmente para sentirnos más culpables, para ir a Dios o ir al infierno, no sé. Por lo tanto, muchos salvamos el mundo, hay muchas personas que salvan el mundo, creen que salvar el mundo para ser buenos con Dios, cuando Dios no es ese que hemos inventado. No funciona así, ni piensa así Dios de esa manera. Pero bueno, cada cual despertará a su manera y cada cual hará lo que sienta que tenga que hacer. A partir de ahí la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. ¿Cuántos de nosotros no repudia una idea de nosotros mismos que tenemos cuando éramos adolescentes, cuando éramos niños? Y esto es muy simple, nos damos cuenta cuando alguien nos grita en la calle o cuando alguien se comporta de cierta manera,
y nos molesta y tratamos de esquivar a esa persona. ¿Por qué? Porque todos fuimos esa persona en otro momento de la vida. Todos tuvimos esos comportamientos a medida que avanzamos, que nos fuimos educando, que nos fuimos especializando en dichas tareas. Y hay personas muy crudas en el mundo, que realmente parecen muy tontas, ¿no? Parecen muy torpes, pero es que nos estamos viendo nosotros siempre en etapas pasadas, cuando fuimos niños, cuando fuimos adolescentes. Por eso nos molesta y queremos esquivar el mundo muchas veces, porque es una especie de perdón. Cuando yo perdono a ese hermano y sé que hay personas que tienen 50 años y siguen pensando de la misma manera que yo pensaba cuando tenía 15, y acepto a esa persona y la amo y me perdono a mí mismo, es una forma de aceptarme a mí cuando tenía 15 años y de perdonarme a mí mismo. ¿De acuerdo? Y no me siento súper especial porque hoy tengo tantos años y estudio un curso de milagro, o estudio la Biblia, o estudio filosofía, o estudio matemáticas, o soy millonario, ¿no? O soy pobre, da igual. Sino que lo uso para despertar a la conciencia, para aceptarme ese pasado de mí mismo, para ver lo que repudio del Espíritu Santo. Y ahí encontrar paz. Entonces iré por el mundo, cada persona viéndola como una oportunidad de perdonarme a mí mismo en etapas diferentes del pasado. Que no ha sido pasado, ha sido una ilusión también al final. Acuérdense que nunca nacemos ni morimos, siempre estamos en Dios, pero todo ese para reconocer a Dios tenemos que recorrer todas esas etapas del pasado. Y después se nos vendrán etapas de otro pasado del cual no recordamos, que son otras vidas. Eso surgirá de la conciencia. Pero primero vamos a esta vida, a repasar todo lo de esta vida. Y ahí es donde sentimos que no avanzamos. Eso es como un juicio final. Es que nunca avanzamos si no es hacia adentro. Creemos que avanzamos hacia afuera. ¿Quién no siente que avanza cuando alguien nos aplaude, cuando alguien pone un comentario en Facebook y tantas personas les gusta? Ahí sentimos que avanzamos. Pero si no sentimos que avanzamos con Dios dentro de nuestra mente, con el amor que somos, eso será una ilusión. Eso será para mantenernos dormidos. Y eso nos mantendrá en un vacío constante. Estaremos constantemente esperando que los demás nos aplaudan, nos amen, nos digan qué bonito lo que decís, qué bonito lo que haces. Y no me sentiré amado por mí mismo, que es por esa mente divina de Jesús o de Dios o del Espíritu que somos. Por lo tanto, cuando despertamos a la verdad, cuando tenemos un activo de Dios, de la luz que somos, lo demás son símbolos todos. Hay gente que nos critica, nos damos cuenta que es parte del pasado nuestro para perdonar, que criticamos, ¿no? O en este momento estamos criticándonos a nosotros mismos o criticando a alguien. Es una oportunidad para perdonar, ¿de acuerdo? Y también para guiarnos, y bueno, me está criticando este hermano porque que habré tocado sus creencias, perfecto, ¿y qué creencias tengo yo? Y ahí me afectará o no me afectará. Lo mismo que pasa que en YouTube tengo comentarios muy buenos, comentarios no tan buenos. Pues me da lo mismo. Pero sí me quedo con los buenos porque sé que voy bien. Y esas personas son muchas más de las que me dicen lo contrario. ¿De acuerdo? Así que al final eso es una guía también con el Espíritu Santo para guiarnos en el camino hacia donde vamos. Son símbolos que necesitamos también en este mundo, ¿de acuerdo? Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. De verdad. ¿Quién se siente vivo cuando está el miedo? El miedo es una forma de hacernos sentir vivo, pero no es vivo. Nos sentimos muertos cuando estamos con miedo. No somos conscientes de eso. Como nos sentimos vivos cuando estamos haciendo con el cuerpo todo el tiempo, y haciendo, y haciendo, y haciendo. Eso es muerte también. Cuando creamos de la mente divina, de Dios y de paz, y usamos el cuerpo como un medio de comunicación, es cuando nos sentimos vivos. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que no tengamos que hacer lo que hoy creemos que tenemos que hacer. Claro que está. Pero si realmente no me siento vivo haciendo lo que estoy haciendo, es porque tengo proyecciones mentales. Y si estoy esclavizando el cuerpo y no me gusta de la forma que lo estoy esclavizando, es porque tengo que cambiar algo. Y que hay una posibilidad de cambio. Pero el cambio no siempre se hace afuera del principio. A veces lo podemos hacer afuera, pero sabiendo que está dentro el cambio. Y afuera es un símbolo también. A veces cambiamos afuera y decir para cambiar adentro. Bueno, perfecto. No sucede así generalmente.
deberíamos de cambiar adentro, pero a veces el cambio de afuera tiene que hacerse, porque es una situación muy estresante, es una relación muy caótica, y bueno, hago el cambio afuera y después hago el cambio adentro. Atención, eso puede ser del ego, para no cambiar adentro, para aplazar el cambio adentro, entonces cambio yo afuera, cambio de pareja, cambio de trabajo, cambio de coche, cambio de sociedad, cambio cambio de cuerpo, para seguir durmiendo, para no aceptar que el cambio está dentro, ¿de acuerdo? Y para no perdonar en este instante, porque creemos que esto es imposible de perdonar. No quiere decir que si alguien nos está apuntando con un arma y tenemos miedo, no disparemos, claro está, cambiemos de lugar, cambiemos, pero usémoslo con una oportunidad para perdonar, y ahí corremos con el Espíritu Santo. ¿Me acuerdo, Espíritu Santo? Dime qué hacer, o me arrodillo, corro, o me arrodillo y le pido por el amor de Dios, hermano. No me dispares, no lo sé. Cada cual será en ese momento, hará lo que tenga que hacer. ¿De acuerdo? El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Bueno, corazones, ahora vamos con la lección. No sé si van teniendo alguna preguntita que quieran hacerme. La lección hoy es la 17. No veo cosas neutras. No veo cosas neutras. Esta idea es otro paso en el proceso de identificar causa y efecto, tal como realmente operan en el mundo. No veo cosas neutras porque no tienen pensamientos neutros. El pensamiento siempre tiene lugar primero a pesar de la tentación de creer que es al contrario. El pensamiento siempre tiene lugar primero, a pesar de la tentación de creer que es al contrario. El mundo lo piensa de esa manera, pero tú tienes que aprender que así es como piensas tú. De lo contrario, la percepción carecería de causa y sería ella misma la causa de la realidad. En vista de su naturaleza altamente variable, eso es todo punto imposible. Eso es de todo punto imposible. Al aplicar la idea de hoy, mantén los ojos abiertos mientras te dices a ti mismo: no veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. No veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Luego mira a tu alrededor, dejando que tu mirada se pose sobre cada cosa que notes el tiempo suficiente para poder decir: no veo la cosa que sea, una cámara neutra, porque mis pensamientos acerca de la cámara no son neutros. Podría decir, por ejemplo, no veo una pared neutra, porque mis pensamientos acerca de las paredes no son neutras. No veo un mensaje neutro, porque mi percepción, mis pensamientos acerca de los mensajes no son neutros. Cuando vemos un mensaje, nuestra mente interpreta, y puede que envuelva eso con el amor de Dios, o que interprete eso desde el miedo y sienta culpabilidad por lo que lee, no aceptación, o por lo que piensa, por el concepto que tiene de esos comentarios. ¿De acuerdo? Como de costumbre, es esencial no hacer distinciones entre lo que crees que es animado o inanimado, agradable o desagradable. Independientemente de lo que puedas creer, no ves nada que esté realmente vivo o que sea realmente gozoso. Eso se debe a que todavía no eres consciente de ningún pensamiento realmente
verdadero y por lo tanto realmente feliz. Se recomiendan 3 o 4 sesiones de práctica concretas e incluso si experimentas resistencia, son necesarios cuando menos 3 para obtener el máximo beneficio. En tal caso, no obstante, puedes acortar la duración de la sesión a menos del minuto que de otra forma se recomienda. No veo cosas neutras. Bueno, corazones, este es el mensaje para hoy, para la lección. Así que a practicarla, yo también la voy a practicar ahora, cuando deje de transmitir en vivo. Y los invito a todos los que están acá, que la practiquemos juntos también desde la mente, recordando quiénes somos y dejando esas ilusiones y esos pensamientos, las percepciones que tenemos, incluso de lo que escuchamos en este video. El miedo a no pensar de la misma manera que pienso yo, el miedo que yo tengo de la manera a no pensar como piensan ustedes, por miedo a perdonarme el pasado como yo pensaba antes, como piensan hoy ustedes. Por lo tanto, todo eso tenemos que repasarlo todo. Así que no hay nada más importante en un curso de milagros que perdonarlo todo. Perdonarlo todo. Así es y así será continuamente. Gracias por estar ahí. Les mando un abrazo y nos vemos mañana.